todos los hermanos, para todos los personas que se unen a esta transmisión, para todos los familiares, sean bienvenidos a este nuevo programa del Faro. Valga la redundancia, el programa que hacemos los días martes, donde nos unimos de una manera virtual con el único propósito de llevar hasta sus hogares siempre un estudio diferente de la palabra del Señor, pero que tiene como objetivo o como logro el poder llevarles a ustedes una palabra profética, pero con mucho asidero en los eventos que transcurren en diferentes partes de la tierra. Igualmente, de poder edificar su vida, de poder que usted mismo pueda en algún momento hacer el análisis y el comparativo de lo que es relatado en la Escritura, y que, reitero, tiene que ver muchísimo con aspectos de los que mediáticamente vemos en diferentes aspectos. Así de que obviamente deseamos de que en esta noche podamos tener un programa de bendición, que podamos llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, hasta su vida de la mejor forma, y que ojalá el estudio que tengamos en esta noche sea de pleno entendimiento para ustedes, siembre una semilla dentro de su corazón, y pues obviamente que esta palabra germine y sobre todo que usted la pueda atesorar de la mejor manera y poderla captar siempre teniendo como direccionamiento la presencia de Dios. Así de que bienvenidos a este programa del Faro. Bueno, la semana anterior arrancamos lo que es un nuevo estudio que seguramente lo estaremos concluyendo la próxima semana, y que hace alusión por allá a lo que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, y que básicamente hay un encabezado ahí que menciona, hablo de la versión Reina Valera sobre todo, menciona la mujer y el dragón. La semana pasada estuvimos observando algunos aspectos a los que hace alusión este pasaje, la relevancia que tiene, si ya se dio, si está por darse, si se está dando. Justamente la semana pasada estuvimos hablando un poquito de esos primeros versículos. Hoy la idea es poder continuar con esta enseñanza, analizar algunos otros versículos, poder tener una idea mucho más clara, mucho más profunda de lo que se refiere el apóstol Juan a través de este escrito, a través de esta visión que él tiene. Así de que bienvenidos, prepárense en esta noche, disponga su vida de la mejor manera y simplemente actitud de aprendizaje en esta noche. Pero como siempre, antes de empezar a desarrollar el tema, quiero presentar a mis hermanos panelistas, quienes nos ayudan siempre con cada uno de estos estudios y con quienes podemos cotejar algunas ideas, algunos puntos de vista, y poder llegar también a conclusiones en lo que hace referencia a cada uno de estos estudios. Así de que le doy la bienvenida en esta noche a usted, copastor, dándole las gracias por estarnos acompañando en este estudio del Faro, y deseando desde ya de que tengamos un magnífico estudio esta noche, igual que lo fue la semana pasada, y que todos podamos aprender de lo que es este pasaje de la Biblia. Bienvenido, copastor, bienvenido al Faro. Muchas gracias a usted, Dios le bendiga, pastor, igualmente a nuestro hermano Exxon y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Viendo cómo hay tantos cambios dentro de la tierra, ¿no? Cambios naturales, mientras por un lado estamos viendo una devastación en lluvias grandes, ¿no? Inundaciones en varios países. En otros lugares, como lo estamos viendo en Colombia, una sequía terrible donde hay multitud de incendios en varios lugares, y aparte de esto la amenaza de que el agua va a seguir siendo racionada, ya lo está siendo racionada aquí en nuestro país, pero nos están amenazando de unas
raciones de agua mucho mayores, ¿no? Y eso está aconteciendo en otros muchos lugares. No hace muchos días, ya creo que fue hace un par de meses, recuerdo que hablaron de que la tierra se estaba secando y que a mí me sorprendió que dentro de los países que iban a estar afectados, ¿no? Por la sequía del agua, uno de los que primeros que iba a ser afectados mencionaron tres países, pero uno de ellos me sorprendió muchísimo que fue Chile, que ese está aquí en Sudamérica y entonces me sorprendió, ¿no? Que haya sido mencionado Chile dentro de esos países que van a seguramente en un tiempo no muy lejano a padecer del agua. Y cuando uno mira estas cosas, ¿no? Ve que la naturaleza está siendo atacada o que está en alguna forma siendo sojuzgada. Es que pasa eso, es que la Biblia perfectamente lo relata, que a consecuencia del pecado la tierra será juzgada. O sea que no solamente vamos a ser castigados nosotros como seres humanos por el pecado, sino que la tierra dice a cantidad, la mayoría del pecado va a sufrir dolores. Y esos dolores van a reflejarse en así, en terremotos, en maremotos, en lluvias intensas, en sequías. Habla la Biblia, si nosotros miramos allí el Apocalipsis, incluso que dice que estrellas caerán, ¿no? Sobre la tierra, una gran piedra que llenará de fuego y no solamente eso, sino que los mares se convertirán en sangre. Bueno, una cantidad de cosas y esos son juzgamientos, justamente sobre la tierra, no sobre el ser humano, es la misma tierra. Y la tierra será juzgada y llevada a esos extremos. Es por culpa nuestra, por culpa del pecado. Dice que el pecado la arrastrará a ella. Si nosotros miramos allá en Isaías, ustedes lo recuerdan, Isaías el capítulo 24, donde dice, ¿no? Que la tierra temblará como un ébrio, será removida como choza y se agravará el pecado de ella y caerá y nunca más volverá entonces a levantarse. Entonces son cosas grandes las que dice la Biblia acerca de lo que va a pasar sobre la tierra, ¿no? Entonces estos fenómenos que estamos viendo no son sino características o cosas que nos han sido dadas por profecía a nosotros. Y es de buen entendimiento, de buen sabio, saberlas entender y recibir. Así es de que no nos sorprendamos con lo que está pasando en la tierra y seguramente cosas peores vendrán sobre los hijos de la desobediencia. Pero la gran promesa es que para ti y para mí existe una gran promesa y es que Cristo viene pronto por su iglesia. Dios les bendiga y esperamos que este estudio esté acompañado de mucho aprendizaje para ustedes. Llega, pastor. Sí, y no solamente el tema de los incendios, ¿no? Y también paralelo, curiosamente, las inundaciones que están ocurriendo en Europa Central, ¿no? Sino diferentes aspectos. Mire que nada más anoche acá en Colombia ocurrió un vendaval en la zona de la costa, más específicamente en Barranquilla y algunas ciudades adyacentes, lo cual, según se menciona, según decía el IDEAN, hacía un buen tiempo que este tipo de fenómeno no se presentaba. Y justamente en el caso de esto anoche, pues causó un revuelo enorme en lo que fue esta ciudad. Incluso hubo amenaza de que inclusive un avión se fuera al piso debido a la fuerza del viento que estaba transcurriendo. Y pues igualmente encontraba, por ejemplo, que en China el día de ayer estaban esperando un tifón que también hace, según dicen, hacía muchísimos años de ese grado, de esa magnitud, no lo estaban esperando, no lo estaban calculando. No sabemos exactamente qué pasaría, pues por lo menos no he tenido de pronto, eh, llamémoslos reportes de alguna manera o noticias de lo que ha podido suceder. Pero lo cierto es que definitivamente dentro del mundo hay justamente esa preocupación, esa angustia, unos por el calor, otros por las demasiadas lluvias, otros por las enfermedades, otros por la escasez de algunas cosas como los alimentos, como inclusive los mismos aspectos que se necesitan para vivir. Me refiero al tema inclusive
de los combustibles y demás. Eh, sí, realmente hay un mundo en este momento bien eh, colocado, digamos, con aspectos bien críticos y que tristemente la gente no, como que no entiende la magnitud de las situaciones, no porque de pronto tengamos mucho para hacer, ¿no? Porque pues definitivamente ya el daño está hecho y como usted lo dijo, copastor, la Biblia menciona que después de que el Señor toque la tierra, cada vez irá descendiendo de una forma mayor y creemos que eso es de alguna manera lo que está pasando y que prácticamente son preámbulos, lo dice la misma Biblia, son principio de dolores y justamente si estos son los principios, suponga usted cómo va a ser la parte crítica, la parte cruda de lo que va a ser los últimos tiempos. Bien, quiero saludar igualmente en este momento a nuestro hermano Exxon, quien se encuentra en los Estados Unidos, eh, pero que gentilmente nos está, como siempre, ayudando en lo que es el llevar cada uno de estos estudios a través de la palabra del Señor y obviamente a través de él y su disposición de tiempo y el deseo de poder compartir justamente con cada uno de nosotros cada una de esas enseñanzas. Así de que le doy la bienvenida, hermano Exxon. Dios te bendiga y gracias por estar en este capítulo del Faro. ¿Qué tal, pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, amigos, familiares, enemigos, ovnis, extraterrestres, nefilines y demás? A todos los saludamos cordialmente con un segundo programa donde sí, mire, lo que arranca mencionando tanto el copastor Jairo como usted, pastor Miguel, que esto va de escalada en escalada. Va a haber decaimiento en los insumos, va a haber cada vez más apretón en cuestiones del agua, de la escasez de comida. ¿Por qué? Porque lentamente se está acercando ese gran momento para que le llamamos la gran tribulación, el momento donde todo es un apretón, donde va a ser un incomodo, donde incluso aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis se muestra que el diablo va a estar tan airado que aquí en la tierra prácticamente el que vaya encontrando por ahí se la va a montar de una forma muy especial que ya lo vamos a tocar porque dice claramente que el dragón se levantó contra la mujer y vamos a ver el por qué se va a levantar Satanás estando aquí en la tierra presencialmente y tiene que ver mucho con lo que vemos diariamente, los calores excesivos, con la escasez de alimentos, con el incremento de los insumos, el incremento de las gasolinas. Entonces, todo esto lo va a ver la iglesia, lo hemos predicado siempre, la iglesia va a ver los dolores de parto. La iglesia tiene que ver los dolores de parto para poder anunciarle al mundo que lo que se viene de aquí a poco tiempo, relativamente, eh, no va a ser de envidiar. Así de que los invitamos para que se conecten, pongan disposición Biblia, papel y lápiz. Y Copastor, arrancamos en un segundo programa sobre el tema de el dragón y la mujer en el Faro aquí en este día martes. Pastor. Así es, hermano Exxon. Cada una de esas situaciones que hemos mencionado ya con anticipación las habíamos relatado en los diferentes espacios, ¿no? Que tenemos como iglesia en cada uno de los servicios que damos acá dentro de la iglesia. Recuerdo mucho de que en época de pandemia, que fue cuando se originó este programa, de pronto nuestros primeros estudios eh, justamente hicieron alusión a varios de los juicios de Dios, a varios de los aspectos relacionados con la iglesia. eh, y también recuerdo que hace algunos meses, tal vez un año, no recuerdo muy bien, hablamos o tuvimos un estudio sobre Mateo 24, ¿no? Donde hicimos el análisis de cada una de estas situaciones y aspectos y donde decíamos,
de acuerdo a lo que dice la misma palabra y de acuerdo a lo que nosotros mismos vemos, percibimos y se siente espiritualmente, la situación siempre va a tender a ponerse cada vez más difícil. Si bien es cierto, esto ocurre, digamos, desde la parte humana, también es cierto de que el mismo Señor dice, en la medida que estos dolores se vayan intensificando, ojo porque eso significa que mi venida está pronto. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos de tener muy en cuenta y que en la medida que las cosas se pongan difíciles, más complejas y demás, probablemente será porque el Señor ya nos está anunciando de que llegó el momento en el que Él venga por su iglesia. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a entrar entonces ahora sí en el estudio de esta noche y los voy a invitar una vez más para que estemos abriendo el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 1 al 17. 1 al 17. Pero esta noche quiero que la semana pasada hicimos esta lectura con la versión Reina Valera. Hoy quiero que lo hagamos con la traducción lenguaje actual, como nos lo relata la versión Tela o lenguaje actual, que es una de las versiones que más me gusta en el sentido de que es más fácil probablemente de que de pronto usted capte cada una de las ideas que son colocadas sobre la escritura. Mire lo que dice la Biblia. Dice, luego se vio en el cielo algo muy grande y misterioso. Apareció una mujer envuelta en el sol. Tenía la luna debajo de sus pies y llevaba en la cabeza una corona con 12 estrellas. La mujer estaba embarazada y daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener a su hijo. De pronto, se vio en el cielo también misterioso. Apareció un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en la cabeza. Ese dragón arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer para comerse a su hijo tan pronto como naciera. La mujer tuvo un hijo que gobernaría con gran poder a todos los países de este mundo, pero le quitaron a su hijo y lo llevaron ante Dios y ante su trono. La mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 3 años y medio. Luego dice, en el verso 7, después hubo una batalla en el cielo. Uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces, oí una fuerte voz que decía, nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y es él únicamente rey. Su Mesías gobernaba sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Verso 12. Que se alegren los cielos y todos los que allí viven, pero qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. El diablo está muy enojado, ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo, y esto quiero que usted lo tengan en cuenta, el verso 12 en esta parte donde dice, porque porque bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Verso 13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, empezó a perseguir a la mujer que había tenido a su hijo. Pero Dios le dio a la mujer 2 grandes alas de águilas para escapar volando lejos del dragón, hacia un lugar en el desierto donde cuidarían durante 3 años y medio. El dragón arrojó mucha agua por la boca y en el agua formó un río para que
arrastrar a la mujer. Pero la tierra vino en su ayuda, abrió un hueco y como si fuera su boca se tragó todo el agua que el dragón había arrojado. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear con el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, hay que entender varios de los aspectos que son relatados dentro de la escritura. Desde la semana pasada lo mencionamos de que habían implícitos algunos personajes, algunas escenas, algunas circunstancias y situaciones que era importantes tener el entendimiento de lo que se trataba cada una de esas situaciones, porque eso se prestaba inclusive para malas interpretaciones y obviamente de ahí agarrar cosas que inclusive desvían lo que es el conocimiento y la parte espiritual de la gente. Recuerdo que una de las cosas que se mencionó la semana pasada fue justamente cómo la Iglesia Católica, para hablarlo de una forma contundente, cuando mira, por ejemplo, pasajes como este, cuando se inicia y cuando se habla de la mujer, siempre ha tenido como la convicción y tal vez la idea, y eso es lo que ha querido, digamos, como difundir dentro de las personas, de que a quien se está refiriendo es a la Virgen, ¿no? A la Virgen María, por el aspecto que tiene. Inclusive recuerdo que la semana pasada el hermano Exxon nos pidió, o le pidió más bien al copastor que le colocara una imagen sobre la Virgen de Guadalupe, tal vez una de las más populares y más seguidas en la tierra, donde aparentemente la imagen tiene muchas de las cualidades, no lo llamemos cualidades, llamémoslo algunas de las características, es exactamente la palabra, de lo que se menciona acá en este pasaje. Entonces, esto ha servido para confundir. Y al fin de cuentas, uno de los propósitos de Satanás y de las huestes espirituales del mal es causar confusión en la gente, porque en la medida que haya confusión, seguramente muchos caminarán en medio de esa confusión y terminarán apartándose de lo que son las sendas de Dios. Pero en esta noche quiero que empecemos a analizar lo que son los posteriores versículos donde justamente se habla ya de lo que es la aparición de ese dragón. Esta versión, la lenguaje actual, una de las cosas que menciona es de alguna manera la forma como se da, digamos, la expulsión de Satanás del reino de los cielos. Incluso usted se da cuenta de que cuando dice acá que el dragón también apareció en el cielo, ¿cierto? Es decir, que inicialmente estuvo allí y luego dice que se llevó la tercera parte de estrellas y las desparpajó, las envió o las colocó, digamos, dentro de la tierra. Sabemos específicamente a que esto hace alusión justamente a lo que nosotros conocemos como la caída de Satanás del reino de los cielos y cómo él en algún momento, con esas huestes de maldad, con esos ángeles caídos, empieza a hacer una guerra constante, no solamente contra el pueblo de Israel, sino contra todos los que deseamos en algún momento seguir los caminos del Señor. Pero yo quiero en esta noche también darle la oportunidad a mis hermanos panelistas de que nos sigan complementando cada uno de estos aspectos relatados en este pasaje. Así que voy con usted, copastor. Yo no me voy a apartar de todos modos todavía aún de hablar de la mujer, sobre todo porque es necesario tener en cuenta y hacerle mucha claridad a la gente acerca de esto, porque hay mucha confusión acerca de esos términos que aparecen aquí dentro de este capítulo. De hecho, cuando nosotros miramos lo que la Iglesia Católica Romana, lo que ellos infieren, toman este pasaje, justamente este capítulo,
para apoyarse y dar la versión de que María es quien realmente viajó alguna vez, fue tomada al reino de los cielos, y que este pasaje corrobora esa situación, así como muestra que es una persona que tiene un poder grandísimo allí en los cielos. Entonces yo quiero detenerme de todos modos en esa parte. Existe un personaje, yo creo que muchos de ustedes de pronto lo han escogido o lo han escuchado, algunos de pronto, no sé si todos, un señor que se llama Luis Toro. Supuestamente es un sacerdote de la Iglesia Católica. Él tiene varios programas por allí en YouTube donde tiene debates contra los testigos de Jehová, contra los pentecostales, contra todas las doctrinas. Él se sienta y debate y da sus puntos de vista, y al final casi siempre él gana las batallas porque él a través de la palabra va acomodando la palabra de tal forma que él trata de salir adelante, y es lo que se presenta para demostrar que la Iglesia Católica Romana es la que tiene la verdad y que los argumentos que él esgrime justamente son ciertos. Y por eso me quiero referir a eso, porque este señor tiene 2 programas por ahí donde se refiere a estos puntos exclusivos, donde demuestra, o él quiere demostrar, que aquí se refiere a la Virgen María y que la Virgen María tiene un lugar especial en el reino de los cielos. Habla incluso de que cuando se habla de la ascensión de la Virgen María, él se apoya en estos pasajes para decir que aquí es donde se demuestra que la Virgen María ascendió a los cielos. Entonces yo quiero hacer una pequeña demostración allí también, ¿no? Para mostrarle a este señor, si algún día ve este programa, demostrarle igualmente a los hermanos católicos que muchas veces la interpretación mía que yo tenga de la palabra no quiere decir que mi interpretación es lo que dice la Biblia, que nosotros nos tenemos que apegar completamente a la Biblia, a lo que dice la Biblia. De hecho, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, cuando ustedes toman los testigos de Jehová y usted les habla con una Biblia, puede ser como la Reina Valera. El otro día les hablaba de las malas traducciones de la Biblia. Tengo por ahí un programa, si ustedes lo pueden ir a mirar, donde les demuestro a través de ese estudio como la Reina Valera, que es una de las Biblias, la de 1960, que es una de las Biblias que más se usan hoy en día. Existe un libro que se llama, editado por un señor, creo que es argentino, donde dice más de 20,000 errores que existen a través de la traducción de la Biblia. Entonces, nosotros vemos cómo las Biblias de todos modos se acomodan de acuerdo a las necesidades de los pensamientos de cada persona. Y resulta que eso no tiene que ser así. Uno no puede acomodar la Biblia de acuerdo a mi pensamiento, a lo que yo creo. No, uno tiene que acomodarse a lo que la Biblia me dice. Y en el caso de los testigos de Jehová, ellos tienen una traducción exclusiva que solamente usan ellos. Creo que la Biblia se llama Nuevo Mundo. No estoy muy seguro, pero creo que se llama Nuevo Mundo. Es una Biblia exclusiva para ellos. Si ustedes le ponen una Biblia como esta, si tenga muchos errores, y le hablan a través de ella, ellos quedan confundidos. ¿Por qué? Porque hubo un señor por allá en 1800 algo que se le ocurrió inventarse, hacer una traducción exclusiva para él, y la gente entonces lo empezó a seguir y a creerle. Y eso no está bien hecho. Uno tiene que ir a la base fundamental, y nosotros hemos hablado aquí. Es bueno conocer raíz hebrea, conocimiento de la base realmente donde viene la palabra del Señor, y sobre esa guianza. Vamos al punto. ¿Por qué hablo de eso? Porque este señor Luis Toro, dentro de uno de sus apartes, habla justamente demostrando que, mire, ahí habla de una mujer que sí va a tener un hijo. Entonces él dice, no, sí, mire, es la Virgen María la que está demostrando aquí, da gritos de dolor, y es el Señor Jesús el que está naciendo. Viene una parte donde dice, es el versículo 6, donde dice, la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran. Él se saltó esa parte del desierto y se saltó la parte donde dice que la van a cuidar durante 3 años y medio. Simplemente tomó la segunda parte y dice, la mujer fue llevada a un lugar donde Dios le había preparado el lugar. Entonces ellos dicen, Dios le tenía reservado un lugar especial. ¿Qué lugar especial? Él se va al libro de los Reyes, donde allí se presenta un reino que tiene a su madre, ¿no? Y le dice a la madre que cuando él va a su trono, la madre se sienta a su derecha.
Entonces dice, nosotros tenemos que interpretar que cuando Jesús se menciona que fue llevado al reino, porque aquí dice que fue tomado al reino, la mujer dice que Dios le tenía preparado un lugar, entonces la llevó y la sentó al lado derecho. Entonces él hace esa demostración. Y yo les digo una cosa, si supuestamente la llevó al cielo, ¿no? Si supuestamente la llevó a un trono, ¿por qué ahí al comenzar ese versículo no leyó la parte donde dice que la mujer huyó? Lo primero no dice que la llevó, dice huyó. Y segundo dice, la llevó fue a un desierto. Y entonces uno se queda preguntando, bueno, ¿y entonces el cielo qué es? ¿El cielo no es un lugar hermoso, acaso de descanso, de placer, de gozo, donde el Señor dice que enjugará toda lágrima? Y sin embargo, aquí dice que no. Si nosotros miramos a través de la palabra de Dios, desierto en la Biblia de Dios significa un lugar de juicio. Y entonces, ¿por qué va a llevar a la Virgen María a un lugar de juicio? Si ellos supuestamente interpretan que ella es una mujer santa y que fue llevada a un lugar especial. Entonces, mire cómo las contradicciones se dan. Y vuelvo y me apoyo en la palabra donde les digo, uno no puede tomar partes de la palabra de la Biblia o versículos y sobre ellos sustentar una fe, porque se puede equivocar. Bien dice la palabra que la sabiduría, el conocimiento viene de la suma de toda la palabra. Es toda la palabra en conjunto, no es una parte, no es un versículo, no es medio versículo, como en este caso que este señor toma para hacer esas exposiciones. Es la palabra completa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, hay una gran contradicción. Y si vamos más adelante, dice que incluso la mujer fue tomada a ese desierto y dice que fue, ¿no? Perseguida y fue a un lugar como de martirio, como de esto. Yo no dice por qué. Y el tiempo que estuvo allí. Recordemos, ahí menciona tiempos, un tiempo y medio tiempo, ¿no? Habla de 1200 días. Recordemos que eso tiene mucha significación. Entonces uno no puede ignorar todas esas cosas. Uno tiene que ir directo. No, está hablando de una mujer y está hablando que hay otras características. Uno tiene que mirar esas otras características. Y cuando mira uno esas otras características, uno concluye, no está hablando de la Virgen María, porque ella no tiene en la disposición o ella no fue llevada a ese determinado lugar. Siga, pastor. Más adelante de pronto hablamos otras cositas acerca de eso. Sí, recordemos que una de las cosas que siempre se dice es que, lógicamente, como la Biblia de alguna manera se presta para interpretaciones, en algunos casos, ¿cierto? Pues digamos que muchas personas toman su propia interpretación como una verdad, ¿no? Y lo complicado es cuando muchas personas, digamos, deciden o optan por caminar justamente o tomar esa verdad colocada entre comillas por esos personajes y que terminan en vez de lograr, digamos, una buena edificación, terminan es justamente desviándose. Una sola cosita quería hacer precisión, más que un sitio de juicio, eh, el desierto, digamos que podríamos más bien decir que es un sitio de aflicción, ¿no? Es un sitio donde siempre que se hace alusión a los desiertos, eh, se refiere más a momentos de aflicción, donde sí, seguramente seremos contras, contrastados con lo que el Señor tiene en algún momento como objetivo para que nosotros logremos justamente los propósitos de Él. Y eso es de alguna manera verificable cuando vemos la historia del pueblo de Israel o cuando, por ejemplo, analizamos el mismo pasaje donde Jesús es llevado hacia el desierto, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que mi hermano Exxon tal vez se le cayó la comunicación, Uh-huh. no lo veo en pantalla. Bueno, mientras él se reconecta, solamente quiero mencionar un par de cositas. La primera, si usted toma, digamos, este mismo pasaje, y justamente por eso quería que lo analizáramos en la versión traducción lenguaje actual esta noche,
digamos que de alguna manera es como si fueran para tomar, digamos, referencia de lo que podría ser una obra de teatro, está como dividida en episodios, ¿no? Es decir, usted encuentra que el primer episodio prácticamente va del verso 1 al verso 6, pero si usted se da cuenta, vuelvo y le digo, tomando la referencia de la traducción lenguaje actual, pareciera que del verso 7 como que hay, digamos, una separación y como que fuera una escena un poco mucho más adelante, que ha transcurrido un tiempo y que, digamos, han sucedido algunas situaciones y aun cuando pareciera que todo fuera como continuo, a mí me da la sensación de que cuando uno lee este pasaje, vuelvo y le digo, pareciera que estuviera fragmentado en algunos episodios. Digamos, uno podría llegar fácilmente hasta el verso 9, esos dos versículos, tres versículos 7, 8 y 9, y pareciera que hubiera ahí como otro momento dentro de esa historia. Y de ahí en adelante, del verso 10 hacia arriba, eh, ahí sí es como el desenlace de esa historia, lo que termina ocurriendo con estos personajes que son mencionados, que son colocados en, eh, en el inicio de esta historia. Entonces vuelvo y le digo, a mí me diera la impresión de que de alguna manera, si lo pudiéramos ver desde ese lado, podríamos decir que está como dividida la historia en tres momentos, en tres situaciones. Como le digo, la primera es justamente lo que es pues la aparición de esa mujer, de esa que a la que le es encomendado traer hasta hacia este mundo, digamos a ese Mesías que dice la misma escritura que es quien va a regir con vara de hierro las naciones, pero también, como les decía, es como paralelo lo que es la aparición o la caída de Satanás y sus huestes de maldad, y digamos que la historia, vuelvo y reitero, tal vez al hermano Exxon que no alcanzó, a lo mejor se había desconectado en algún momento, ya le voy a dar paso a él, pero lo que les estaba diciendo es que a mí, cuando leo, por ejemplo, la versión, la TLA, que fue con la que arrancamos esta noche, es como si ese pasaje estuviera dividido en tres capítulos. Es decir, capítulos, llamémoslo, pensando, por ejemplo, en una obra de teatro, para que usted de pronto se haga alusión. Del primero versículo al versículo 6 pareciera que hubiera como un momento en la historia. Y luego pareciera que ese 7, 8 y 9 fuera como otro momento y los siguientes versículos pareciera que fuera como el desenlace de esa historia en otro momento. Entonces, por eso quería inclusive en esta noche tener la referencia de esta versión para que de pronto lo analizáramos también y nos diéramos cuenta un poquito de lo que les estoy mencionando. Hermano Exxon, voy contigo. Retomando lo que dice el copastor, mire, cuando uno escucha a cualquier pelagato que se crea inspirado por Dios, si bien enseñamos la semana pasada claramente que uno de los mandamientos del propio Señor Jesucristo es no le pongan cuidado a ningún líder espiritual que de antemano usurpe el nombre espiritual de mi papá, padrecito, padre. Eso es un mandamiento de Jesús. Y con eso no hay que batallar, no hay que pelear. Y él sabe perfectamente la razón del por qué. No hay que escuchar, no hay que congregarse, porque él sí sabe el peligro que se iba a levantar 250 años después de que él partió. Él sí ya lo sabía con total claridad. Pero la gente es terca, pastor, copastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta el día de hoy la gente sigue creyendo de que simplemente escuchando, absorbiendo, ya con eso es suficiente para uno ponerle sentido común a las cosas. Entonces, si vieran la cantidad de payasadas que este hombre, Luis Toro, ha mencionado en las redes sociales, para ese hombre no es pecado, no es ningún problema que se tomen unas cervecitas de vez en cuando, ¿cierto? Entre otras cosas, donde le gusta sí debatir, claro, claro, claro. Al diablo le gusta debatir para crear más confusión.
Dice Efesios claramente, capítulo 4, que los únicos 5 ministerios donde Dios pone respaldo sobre un ser humano: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya, 5 ministerios donde el Señor obviamente respalda. ¿Por qué? Porque el hombre está respetando cómo es que Dios coloca y con qué nombres. Ni siquiera el hombre tiene la autoridad de colocarse un nombre espiritual, sino todo va con una orden del jefe. Dice pastor que esta mujer se paró frente de que el dragón se paró enfrente a la mujer. Yo nunca escuché una historia en los evangelios, 12 años estudiando la palabra, de la primera vez donde Satanás se le paró enfrente a María. No la hay. No la hay. Al principio, cuando a José el ángel le da la instrucción: hermano, levántese, papito, porque viene Herodes a perseguir a los primogénitos, levántese con su señora esposa, con su mujer, y por favor váyanse para Egipto, ¿verdad? Pero usted no escucha una persecución de ninguna índole. Nunca escuchará usted que a María se le presentó el diablo a atormentarla, a molestarla, a joderla, a impedir. ¿Ya para qué? Si ya había nacido el Mesías, ya nació el Hijo de Dios. El ataque tenía que venir al Hijo de Dios, a tratar de matar a Jesús para que él no pudiera llegar primero, en primera instancia, a la vida. Pero como no lo logró, el Señor, el Padre se encargó de buscar la forma de simplemente evitar, porque él tiene el control. Pero entonces, ¿para qué se iba a levantar ya el diablo contra María? ¿Para qué? De hecho, usted en las películas y en las historias, usted no ve a María, una María perseguida. ¿O sí? ¿Más? Usted no la ve ni en ningún momento ella corriendo, huyendo a ningún desierto. Usted ve que en la palabra se menciona que a los apóstoles, a los discípulos, a eso sí se les levantó Satanás. Se los cogió de 2 en 2 y cuando trataron de expulsar demonios, tenga su zarparazo. Y obviamente, ¿cómo no lo iba a hacer con el Señor Jesucristo en primera instancia, si sabía de que Él era realmente el objetivo principal? No era la mamá, era Él, y es Él al ataque donde tenía que venir. Entonces, obviamente ya explicamos el programa pasado. Para los que no vieron el programa, los invitamos con base bíblica. Demostramos que esta mujer de la cual está hablando aquí la palabra es la nación de Israel. Explicamos con claridad, por la misma palabra, no por mis marihuanadas, las marihuanadas de un cura que simplemente va en contra de la palabra, porque hasta ellos dicen: no, es que la Biblia no es toda la verdad. Increíble. Es que aparte de la Biblia hay otras verdades. ¿No ha escuchado esa teoría? Es que aparte de la Biblia hay otras revelaciones. Claro, sí, los testigos de Jehová tienen su propia revelación demoníaca. Los adventistas lo mismo. Los mormones con el libro del Mormón, dice que con otro testamento de Jesús. Los católicos con el catecismo. Todas las sectas tienen una revelación aparte, porque como que al Señor no le alcanzó la suficiente, los siervos y las siervas que tuvieron que pagar con sangre, no les alcanzó. Tocó agregarle más. Que el Señor reprenda al diablo. Estaba para dar a luz a fin de devorar, vea, no a María, versículo 4, devorar a su hijo. Aquí el problema no era María, es Jesús, tan pronto como naciese. Y esto fue una profecía que sí se cumplió. Claro, ahí mismito con Herodes, Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2, usted nota de que se levantó el diablo con una furia impresionante a través de Herodes a tratar de matar, ¿quién? Al hijo. Por eso menciona la palabra devorar. Lo quería matar desde pequeñito y se llevó un montón de niños por encima del diablo. Los logró matar solamente para tratar de llegar a Jesús tan pronto como ¿qué? Como naciese. Y eso se cumplió con Herodes.
en Mateo capítulo 2, pastor, copastor, amada iglesia. Luego dice, y ella dio a la luz un hijo varón. Pues claro, Israel es una mujer de donde salió el Mesías. Colombia, ¿es un nombre masculino o femenino, pastor copastor? ¿Es Colombia o es Colombia? Es un nombre, pronombre en sentido que se entiende femenino, ¿verdad? Nosotros venimos de Colombia, nuestra nación. Exacto, eso iba a decir, es que la palabra nación es de género femenino, ¿no? De género femenino, exactamente. Entonces, La palabra nación, ¿no? claro, bien explicado. Entonces, se habla claramente de que Jesús sí vino de María, obviamente en parte física. Hablábamos de que la mujer que explica el versículo 1, que está hablando de Israel, porque ese fue el sueño de Jacob, obviamente con que le revela a sus hermanos y a su papá, donde les dice, mire, aquí yo me soñé de que ustedes me van a adorar, ¿verdad? Porque él ve unas estrellas, ve la luna y ve el sol. Está hablando de esta profecía en particular y les está diciendo, a mí me mostraron de que ustedes se me van a arrodillar en algún momento, no sé cuándo, pero eso va a pasar. Claro, José se lleva a la familia de enemiga, a todos sus hermanos, donde termina siendo el segundo en comando en Egipto después del faraón. Él termina siendo el segundo comandante y últimamente cuando llegó la hambruna, cuando llegó el apretón de parte de Dios al pueblo de él, claro, tuvieron que venir todos con la cabecita entre las piernas a rogarle a su propio hermano, cumpliendo la profecía de que tenía que tuviera misericordia de ellos. Esa es la interpretación adecuada de por qué dice de que vio una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, porque está hablando categóricamente en relación a la nación de Israel. Pero pasó la parte que usted dice, en el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo de usted, pastor Miguel y sus ángeles Y luchaban perdón, con y perdón, hermano Edson, ahí te interrumpo. Esa Señor. palabra después, si uno la toma desde el punto de vista literal, obviamente lo que significa, ahí es donde yo les digo, des en cuenta de que es como si hubiera transcurrido ahí un tiempo, ¿sí? Cuando dice después, ¿sí? Está haciendo una afirmación de que ahí hubo como un corte en esa escena, llamémoslo de alguna manera, y retorna ya en otra diferente. Ese después, pastor, después de que se formó una guerra allá arribita, aquí arribita en el segundo cielo, de Miguel, los ángeles, y luchaban contra el dragón. Mire, si el diablo tiene la astucia, incluso tiene poderes para poderse enfrentar con sus demonios a los ángeles de Dios, a ver, hermano, usted no se crea de que están de buenas. Tiene poderes Satanás. Satanás no es ningún pelagato aquí afuera que simplemente reprendiéndole ya se va, hermano. Y mucho menos el mundo que ni siquiera tiene al Señor como su Salvador, y mucho menos pagan el precio de oración, de cubrirse en el nombre de Él. Con más facilidad el enemigo tiene control sobre ellos. Por eso es que usted ve tanta muerte todos los días, tanta tragedia, tanto incendio, tanto tsunami, tanto terremoto, tanto atraco, tanta violación. Toda esa pendejada que usted ve en el mundo, que le llamamos maldad, es reflejando el poder que tiene el diablo sobre el planeta Tierra. Luchaban contra Miguel, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, versículo 9, y fue que lanzado fuera el dragón. Mire, ¿usted sabe cuánto tiempo lleva el diablo dominando aquí el segundo cielo, pastor copastor? Su centro de control, donde él prácticamente lideraba. Y que de un momento a otro, por eso menciona ahí el versículo 7, después de esto, se agarran allá arriba los ángeles del Señor con Miguel a la cabeza, se agarra a Satanás
con sus demonios, algo tiene que ocurrir allá. Hubo una batalla y obviamente el Señor le dio la victoria a Miguel y a sus ángeles. Y de inmediato, bueno, si Satanás no tiene acceso al tercer cielo donde está el trono de Dios, y si lo están quitando, despojando de su centro de control, que es aquí en el segundo cielo, ¿a dónde creen que va a parar el tipo? Y su gente, y sus demonios. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, versículo 9, estoy leyendo, la serpiente antigua que se llama Satanás, dice ahí en la palabra del Señor. Ya nos había advertido nuestro hermano Exxon que tenía un problema también físico allá con el aparato con que está transmitiendo. Él está en los Estados Unidos y no está propiamente en el lugar donde él vive, sino, entiendo, está es como en una bodega. Y ya nos había mencionado que tenía algún problemita para sacar la emisión desde allá. Pero sí, él habla de ese concepto acerca de que está hablando allí de que la misma serpiente antigua, este mismo dragón, lo está refiriendo, es el mismo Satanás que se mencionó en el tiempo anterior. Y él, este engañador, y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Hay una parte, pastor, que no sé si usted también la haya visto. Por ahí que algunos dicen que este Miguel es el mismo Jesús, que aquí lo están refiriendo como Miguel, pero que verdaderamente es a Jesús a quien se refieren. O ese Miguel es el mismo Jesús, solamente que aquí le han distorsionado, digamos, el nombre. Y lo refieren es porque dice que Miguel aquí dice acompañado de su ejército, ¿no? Es decir, que hubo una batalla y él era un jefe de los ángeles, dice allí era jefe de los ángeles y tenía un ejército de ángeles a su mando. Lo que refieren es que nadie en el reino de los cielos tiene un ejército de ángeles a su mando más que Jesús. Jesús es el jefe de todos. Y dice, Él es el que tiene, ¿no? Él es el que tiene al mando todos los ángeles. Por eso es que ellos refieren que este Miguel es el mismo Jesús. Sin embargo, para aquellas personas que tienen esa apreciación, tenemos que decirles que no, que también los ángeles pueden tener ángeles subordinados. De hecho, Satanás, cuando él es lanzado a la tierra, hay un versículo más atrás que lo dice, que es lanzado a la tierra, él dice que se llevó un séquito de ángeles. Y recordemos que Satanás, ¿quién era? No era otro más, sino que un ángel que estaba en los cielos. O sea que mire que sí hay ángeles que tienen a su mando otros ángeles. No sé cómo estará dividido todo el reino de los cielos, pero entonces esto nos da a entender que sí cabe esa posibilidad. Entonces, para aquellas personas que dicen que no, que porque el único que tiene ángeles a su mano es Jesús, no, porque hay otros pasajes de la Biblia que también se demuestra que hay algunos ángeles que pueden ser superiores a otros. De hecho, los arcángeles son superiores a los ángeles y muchas veces el Señor utilizó arcángeles para enviar sus mensajes hacia los hombres de Dios. Entonces, también quitemos ese otro paradigma de una vez, ya que tuvimos el campito de hacer. Siga, pastor. Indudablemente, mientras usted hablaba, ya que mencionó, sí he escuchado mencionar esa teoría, pero ya que la menciona, justamente para quitar eso y justamente mostrar de que son personajes completamente diferentes, me gustaría de que me colocara, si es posible, el pasaje de Judas, capítulo 1, verso 9. Judas, capítulo 1, verso 9. Mire Sí. lo que dice la palabra ahí. Dice, ni siquiera el arcángel, mire lo que dice, Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Obviamente, esta es una escena completamente distinta de lo que estamos hablando, pero hay una contienda acá, claramente por el cuerpo de Moisés y que es relatada ahí en el libro de Judas. A ver, si fuera Jesús y Miguel el mismo personaje, número uno, ¿cómo así de que el Señor te reprenda?
Si no se supone que nosotros reprendemos es en el nombre de Jesús. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo poder entender esa situación? Ahora, hay otro aspecto que también ahí se menciona. eh, Dice que ni siquiera él se atrevió a maldecir al diablo. Recuerde usted de que la Biblia menciona de que Jesús, por ejemplo, maldijo a la higuera y se secó. Sí. O sea, él tendría perfectamente toda la autoridad para haberlo maldecido. ¿Sí? Entonces, ahí obviamente encontramos enormes diferencias. Ahora, en el tema de esto de lo de los arcángeles, también es algo que en algún momento, inclusive lo hemos mencionado haciendo alusión a los cargos, digamos, o a categorías que pueden haber dentro de los ángeles. Eh, y justamente encontramos que dentro de la Biblia, específicamente con nombres, solamente se mencionan tres ángeles, que son Miguel, Luzbel, que es el mismo Satanás, y Gabriel. No hay otro ángel que se mencione dentro de la Biblia con nombre específico. Y incluso el sábado pasado en el estudio bíblico que teníamos en el ayuno, algo de lo que les comenté es que recuerde usted de que el tabernáculo, y perdón que me estoy desviando un tricito de la enseñanza de esta noche, pero es que quiero dejar claridad en ese sentido. Una de las cosas que se menciona es que el tabernáculo es una maqueta de cómo funciona el reino de los cielos, ¿no? O sea, es una escala menor de la forma como funciona el reino de los cielos y obviamente el lugar santísimo es el equivalente, digamos, a lo que era el trono específicamente de Dios. Recuerde usted que sobre el arca del pacto, que era donde estaba la parte más sagrada, sobre la tapa del arca del pacto habían dos ángeles que custodiaban la presencia del Señor, ¿cierto? Y se ha llegado a concluir, varios estudiosos han llegado a la conclusión de que los dos ángeles que aparecen ahí arriba son los que se mencionan dentro de la Biblia, Miguel y Gabriel. El otro, obviamente, Luzbel, no puede aparecer ahí, porque recuerde que, y lo estamos viendo en el estudio de esta noche, fue expulsado del reino de los cielos. Entonces, eso para que lo tengamos un poquito claro. Bueno, les decía, ahora sí retomando, de que en mi criterio, en mi opinión, en mi concepto, es como si estuviera separado en algunos aspectos lo que es esta parte de este pasaje, como en tres episodios, digamos, esta parte de este pasaje de Apocalipsis 12. Pero aquí, donde dice después, se menciona de que hay una gran batalla en el cielo, se menciona de que eso causa justamente el que sean expulsados los ángeles que se levantaron contra el Señor, precisamente. Ahí es donde se menciona el caso de Miguel con su ejército y donde se menciona esa lucha. Luego dice, y no pudieron vencer y no se les permitió más que regresaran al cielo. Es decir, claramente nos está hablando de ángeles caídos. Pero ahí quiero que obviamente nos detengamos un momento, porque uno podría pensar de que en ese caso la batalla como que ahí ya hubiera concluido, ¿verdad? Como que ya ahí se hubiera cerrado, digamos, ese pasaje cuando simplemente el ejército liderado por Miguel pues gana esa batalla. Pareciera que uno dijera, listo, pero finalmente, como se diría en términos militares, pareciera ser de que como que Satanás dijo, bueno, sí, me ganaron esta batalla, pero no la guerra. Y eso lo menciono es porque después esa batalla espiritual se ve reflejada es justamente con la persecución que hay por esas potestades, esas huestes de maldad en contra de esa mujer, que ya lo hemos dicho en esta noche, que básicamente es identificada o entendemos de que es el pueblo israelita. Y si usted se da cuenta, nada más hoy por hoy, mire la situación que está viviendo Israel. Y no solamente por el enfrentamiento que puede haber, digamos, con estos países islamitas, sino inclusive
mire la manera como es de alguna manera, valga la redundancia, señalado por diferentes naciones y tal vez siendo apartada. Hoy justamente esta mañana he escuchado una noticia de que parecía que el Líbano también quería entrar como en ese conflicto en contra de Israel. Es decir, ha sido una nación que históricamente, no solamente en la época de Egipto, no solamente cuando estuvo en cautiverio por diferentes, eh, digamos, naciones o imperios que se levantaron, sino que inclusive en la época moderna, recuerde usted de que han querido siempre lograr lo que ha sido el acabar ese pueblo, como ese fue el caso de Adolfo Hitler y de muchos otros de estos personajes que han aparecido, como le digo, hasta el día de hoy. Es decir, ha habido una persecución enorme, ¿cierto?, hacia el pueblo de Israel para tratar de destruirla, que va muy acorde justamente con este pasaje que hemos mencionado. Copastor, voy con usted. Yo creo que entonces, pasito a pasito, nos vamos dando cuenta de qué se trata, o de quién se trata la mujer. Y vamos rompiendo, como les dije en un principio, esos mitos, ¿no?, que se van diciendo. Y vuelvo al punto de que siempre hay que tomar la palabra completa. No podemos tomar una porción solamente, un pedacito de versículo. Y bueno, sí, aquí como dice que una mujer va a tener un hijo, bueno, esa es María, ¿no? Porque hay muchas mujeres que pudieron haber tenido eso, ¿no? Sino hay que mirar el contexto de todo lo que es la historia y leyéndola uno a uno. Entonces ese primer concepto. Pero copastor, ¿sí? Perdón, lo interrumpo, pero es que justamente, y usted lo mencionó la semana pasada, cómo se hace alusión dentro de la Biblia a varias otras manifestaciones religiosas en forma, digamos, representadas por mujer. Porque, por ejemplo, acá se habla de una mujer que va a tener un bebé, pero también hay un pasaje donde se habla de una gran ramera y no se está hablando específicamente, o sea, uno no puede pensar que era específicamente una mujer, sino se está patetizando, se está hablando, es de un sector religioso que es comparado o es colocado en analogía, digamos, para representar lo que es una entidad religiosa que se involucra en cuestiones del pecado. Tiene usted toda la razón. La semana pasada hablamos acerca de eso, que aquí en este libro del Apocalipsis hay 3 mujeres o 3 representaciones que el Señor toma a la mujer, ¿no?, para mostrarnos un simbolismo. En este caso es una. Vemos más adelante que habla de otra mujer que representa a la iglesia, porque habla de un matrimonio que haber, o sea, ahí toma otra mujer como referencia. Y si vamos ahí atrásito a donde habla de las iglesias, habla igualmente de un tipo de religión, un tipo de forma que se presenta dentro de una de las iglesias, a una tal Jezabel, ¿no?, que le permite y se le permitieron la entrada, ella los llenó de una cantidad de cosas allí y los hizo, obviamente, desviarse de su camino. Jezabel es representación de una mujer y obviamente habla es de una religión, de una doctrina falsa que es introducida dentro de las iglesias. Entonces sí, hay varias representaciones de mujer. En este caso no podemos tomar que textualmente es una mujer, sino que está haciendo representación a un ente, a algo muy grande. Como hablamos de un ente, entonces muchas personas piensan o se encuentra por allí que dicen que es la iglesia. Que la iglesia es esa mujer a la que se está refiriendo porque de allí es donde viene todo. Y empiezan igual que como con María, a entrelazar las razones, a decir, mire, sí es la iglesia porque mire, la iglesia es la que es perseguida, la que es atrapada por Satanás, la que es enviada a un desierto. Mire, hay una cantidad de cosas que hablan y mucha gente entonces cree que sí, que es la iglesia, que es la mujer la que está hablando allí. Resulta que no, porque hay una gran contradicción, porque dice que la mujer tuvo al hijo, es decir, la iglesia hubiera tenido a Jesús, ¿no? Porque sabemos que Jesús, más adelante lo relata, es el del hijo del niño que se está mencionando allí, ¿no? Y eso es totalmente contradictorio, porque Jesús no nació de la iglesia, es al contrario. La iglesia nace de Jesús. Es Jesús quien da inicio a la iglesia a través de sus apóstoles después. Entonces ahí también ya hay una contradicción y ahí se rompe el siguiente mito. No es la iglesia tampoco.
ni es María, ni es la iglesia. Y hay una tercera posibilidad entonces, que es la que entramos nosotros a referir, que es Israel, a la que se menciona. Ya el hermano Exxon la semana pasada hizo alguna alusión a esa parte. No sé si, pastor, tengamos tiempo para seguir hoy, porque es que ya veo que el tiempo se agotó y podamos leer, porque me hubiera gustado, o me gustaría, no sé si lo dejamos para la semana entrante, leer los versículos, porque es que nosotros lo hacemos es a través de la Biblia, con textos bíblicos. Les mostramos a través de la Biblia cuáles son los versículos donde Dios compara a Israel con una mujer, para que nos demos cuenta que en verdad de quien está hablando allí y de la mujer que está dando a luz es Israel. Entonces, pastor, no sé si tengamos tiempo. Pues pensaría yo, porque el hermano Exxon tampoco se pudo conectar, seguramente él tendrá otras cosas para aportar y no quisiera dejarle como la idea ahí como sesgada, digamos. Ajá. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta ahí, hasta este estudio, hasta hoy, para con eso la próxima semana, si Dios lo permite, ojalá no hayan estos problemas con las redes sociales. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es bueno que la gente lo sepa, ¿no? No, esto no es porque nosotros de pronto no se haga la labor como debe de ser, sino hay momentos en los que las situaciones se salen de las manos, bien sea por el tipo de conexión en cuestiones del Internet, que en algunos momentos nos han jugado malas pasadas, no es el caso de hoy, pero hoy directamente fue la página de Facebook la que se cayó y obviamente nos sacó de la transmisión y obviamente pues eso causó contratiempos y que no nos pudiéramos conectar. Y en el caso del hermano Exxon, lo comentó el copastor, pero una vez más yo quiero hacer alusión. Él está en los Estados Unidos y también hubo un problema de conexión y él nos advirtió fuera de micrófonos o fuera de esta transmisión de que estaba corriendo el riesgo de que de pronto se cayera la transmisión y él quedara cortado. Entonces, ojalá la próxima semana no tengamos este tipo de situaciones. Eh, pero estoy de acuerdo con usted, copastor. Yo creo que es mejor por esta noche dejarlo hasta acá. Vuelvo y lo digo, entre otras razones, porque no quisiera que de pronto, por ejemplo, en el momento en que se cortó el hermano Exxon, él tenía una idea y la quería explicar y no quisiera que eso quedara como en vacío, como a mitad de camino y que a lo mejor siguiéramos avanzando sin de pronto que él pueda complementar lo que él tenía para aportar. Así de que lo vamos a dejar para la otra semana. De todos modos, disculpas a cada uno de ustedes. Siempre es bueno estar en oración, pidiéndole al Señor de que no tengamos contratiempos en este tipo de enseñanzas. Y pues nada, simplemente confiar en que la próxima semana todo fluya de la mejor manera. No sé si tenga algo como reflexión final, copastor, antes de despedirnos. Eh, no, realmente solamente, disculpa nuevamente a la gente. eh, Realmente, mire, estas cosas lo hablábamos un momentico que cuando estuvimos por adelante con nuestro hermano Exxon, son cosas que a veces piensa uno que de verdad hay entes malignas que de pronto se le meten y no le quieren dejar a uno llevar este tipo de cosas a las personas. Porque aquí nosotros manejamos un programa, manejamos algunas cosas para poder sacar la emisión y yo les dije, pero todo está funcionando aquí normal y de hecho dice que la transmisión está bien. Lo único es que allá en Facebook no salía la señal y solamente aparecía ya retomando señal. Pues entonces es muy difícil uno imaginar que en Facebook, una página tan grande, en una compañía tan importante, de repente no, uno se le corte ya una señal. Entonces realmente son cosas que a veces pasan, bueno, y hay que salir adelante con eso. De todos modos, les bendecimos, gracias por su atención. La semana entrante estaremos igualmente con todas las pilas puestas a hablar acerca de la palabra del Señor, que es lo que nos gusta a nosotros, y sobre todo, invitarlos para que ustedes también tengan en conocimiento esto. Es bueno entender, escudriñar la palabra, no quedarse con lo que le dijo el vecino, con lo que le dijo el amigo, con lo que aprendió de su familia, no.
conozcamos la palabra, qué es lo que nos dice la palabra. Por eso es bueno tomarlas, estas enseñanzas, y como les mencioné antes de irnos al corte, quiero leerles las escrituras donde están los versículos donde se menciona que Israel es la mujer de la cual se refiere, porque es bueno tomarlo eso, tener uno en cuenta, hablar sobre la palabra de Dios. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante. Siga, pues. Feliz noche y feliz descanso para usted, copastor, y sí, si Dios lo permite, nos reencontraremos la próxima semana con la conclusión de lo que es este estudio de Apocalipsis 12, donde hemos venido hablando de la mujer y el dragón. A cada uno de ustedes, gracias en esta noche por habernos acompañado, por su disposición, por viralizar estos contenidos y sobre todo por tomar esta palabra de la mejor manera y tenerla, digamos, dentro de su corazón. Simplemente bendecirlos. Nos reencontraremos la próxima semana, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.